Vamos a hablar de la riqueza de las lenguas y las razones para aprender idiomas. Wir finden die interessante und abwechselnden Informationen zu Sprachen. We still don't know with absolute certainty what is the origin of languages. The most accepted theory is its unique origin. The mother language will originate with our species over 180,000 years, and it will lose its units around 50,000 years when they left Africa. Na Afrique na Asie, tolobaka ba langue et belé. Na moliki mobimba tolobaka 6 à 7 000 langues. El árbol más grande de lengua en el mundo es el dominado indoeuropeo, el que hablan 45% de la población mundial. Gesprochen tales Welt ist Mandarin und Chinese, et irde est total van bijna, 1 Milliard Menschen, de talen die volgen en vervolgen Engels, met ongeveer 400 miljoen. Peripu exigia des glosses omilunte simeras ton cosmo, oi mises apotis opois kindenevun na exafanistu. Otan exafaniste mia glossa, tu orama tu cosmu exafaniste. Human language is more like birds than the chimpanzee, because of your abilities to produce fast and accurate. Además, emprender nuestros idiomas regionales nos permite abiertos a la cultura y la diversidad, y esto nos permite emprender más de nuestros abiertos y padres porque hay una transmisión interregionales. Possiamo capire meglio il mondo. La lingua ci parliamo definisco il modo in cui vediamo il mondo. Una nuova lingua non offre solo nuove prospettive, ti permette anche di riflettere sulla tua lingua e capire come funziona. Aprender lenguas es divertido y gratificante. Puede darte confianza para saber hablar delante de la gente. Nos ayuda a estar orgullosos de nosotros. Se puede descubrir algo sobre sí mismos es una viaje. Podemos sentirnos diferentes de acuerdo a los idiomas que hablamos. Tener una personalidad diferente. La adquisición de un nuevo idioma. Constituye un auténtico viaje de autodescubrimiento. El árbol más grande de lengua en el mundo es el dominado indoeuropeo, el que hablan 45% de la población mundial. ARA, l'Union culturelle wallonne, c'est l'objectif de salvar el wallon, també el picard, el lorraine. Efectivamente, el wallon fue el idioma más hablado en el románico belga hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, su uso se redujo a favor del francés, que se ha convertido en el principal idioma de la Wallonia. Volven denunciar a tothom la importància de parlar aquesta llengua perquè té una dimensió cultural, històrica perquè és una prova que gràcies a ella hem resistit a l'interdegermanització forçada. Which can be used to one take better advantage of their holidays. The most notable difference is to feel comfortable in. Minha agencja, što nasza prezentacja, zastavila vas za krolet izučat novej jazyki.
Si vetevi fi invitat cateva lucuri interessante despre limbi. Saicie. Do widzenia ino Zaponii. Hola, las idiomas son muy importantes en la vida cotidiana. En primer lugar, las idiomas son medios de comunicación diferentes según el país. Las idiomas extranjeras se aprenden en todas partes del mundo. Juegan un papel importante en nuestra vida. Es mejor saber varios idiomas porque la verdad no está en un idioma. Debemos conocer los medios de comunicación de nuestros países vecinos. Firstly, I am going to talk about this English. English is the most used language in the world. It's the official language in more than 70 countries. Thanks to English, we can communicate in many countries of the world. English is the #1 language in the fields, technology, sciences. Moreover, English is the most requested skill by the employers. La deuxième langue est le français. La langue française est une langue officielle de 29 pays et de plusieurs organisations internationales. Parler le français est aussi un atout pour trouver un emploi. Avec la langue française dans la bouche, on peut voyager dans beaucoup de pays. Atraia limba este romanece, limba romana este interesante de inventat pentru cea francesa, spagnola, portuguesa, acelezi latini. Inclus este singura limba latina din Europa de Est. Dacă cea caracteristic în România, în Moldavia sau Serbia, este util și interesant limba inventat în limba română, găsim un pic din racinele limbii noastre. El quatrième langue est le wallon. Es la langue régionale de Wallonie. Ce dialecte-là est menacé de disparition parce que la région flamande a interdit quelque chose à l'école. Les parents n'ont donc plus transmis à leurs enfants, et bien alors, causons-le, une fenêtre verte. La última idioma es el español. Es el tercer idioma oficial del mundo. Con el español podemos comunicarnos en países diferentes. Muchos países están en América Latina. El español es muy importante para el futuro profesional y los viajes. Además, no es complicada de aprender. Un idioma diferente es una visión de la vida diferente. Aprender esas lenguas muy importantes. Que tengan buen día y adiós. Goodbye. Au revoir. La reverderé. Au revoir.